días, hermanos. Ahora es un día nuevo para nosotros como iglesia. Espero que estés bien. Y esta mañana, nuevamente, gracias al Señor, me ha tocado la oportunidad de poder compartir algo de la palabra de Dios. Y te pido por favor que estés atento. Te pido por favor que tú busques tu Biblia. Si todavía no tienes tu Biblia, por favor busca tu Biblia. Y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios esta mañana, con mucho gozo, con mucha alegría. Entonces vamos a orar antes de comenzar. Quisiera por favor que tú me acompañes en oración. Señor, te doy gracias esta mañana, gracias por los hermanos que han venido, gracias por los hermanos que están atentos en sus casas, ahí sentados, donde estén. Tu Señor, ten cuidado de ellos, por favor, obra en el mensaje que quiero dar o que tú has puesto esta mañana, y también obra en los corazones de ellos, obra también en mi voz, en mi boca, obra en mi corazón y obra en mi espíritu para que pueda hacer algo que sea de ánimo, de edificación para los hermanos. Te agradezco, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta mañana vamos a hablar justamente de eso que les dije, de la fe y el gozo del discípulo. La fe y el gozo del discípulo. Creo que es algo bien importante justamente en este tiempo porque vemos muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y quiero, hermanos, un poquito llamar la atención a eso porque no solamente tú, sino las personas en el mundo están sufriendo, están teniendo problemas por esta situación que estamos viviendo con la cuarentena, pérdida de trabajos, y muchos de ellos están como descorazonados, como desilusionados, como apocados, como tímidos ante el mundo y con miedo. Y eso también nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que como seres humanos sentimos, pero como cristianos tenemos nosotros a Dios a nuestro lado. Entonces quiero animarte con este versículo. Ahora, los versículos que vamos a ver, o los capítulos que vamos a ver este día, son de diferentes temas, pero más o menos es, digamos así, la respuesta que nosotros tenemos hacia el sufrimiento o hacia las pruebas, y también la respuesta que tenemos hacia los pleitos. Porque esas cosas son cosas que suceden cuando tenemos, digamos, tiempos malos, ¿no? Entonces, yo quiero leer el primer capítulo. Está en 1 Corintios 6, 7 y 8, dice: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, este es el primer versículo que quiero tocar, aunque este versículo está hablando específicamente de la iglesia en Corinto, y que esos hermanos tenían problemas y dificultades, pero también tenían pleitos entre ellos. Y quiero hablarte acerca de esto porque en este tiempo me he dado cuenta que mientras como que te desanimas, mientras como que tienes pruebas, también tienes pleitos, ¿no? No existe prueba sin pleito, pienso. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, en Santiago 1, 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, nuevamente, 1, 2 y 4. La vida del cristiano debe ser una vida de gozo. La vida del cristiano es de gozo porque conoce al Señor, conoce a Jesús. Pero muchas veces en nuestras vidas vemos que nuestro gozo y nuestra alegría se interrumpen, se opacan, y muchas veces se desvanecen o desaparecen. Por pleitos o contiendas, ¿no? También por pruebas y dificultades. Puede ser enfermedades. Esta situación que ahora estamos viviendo también hace que nosotros, digamos así, pasemos por pruebas y situaciones que no podemos controlar. En realidad, hay pruebas y pleitos cada día de la vida del ser humano. Entonces te invito a esta mañana también a considerar eso. ¿Por qué? Porque
Si sabes que cada día es una nueva prueba, debes aprender a vivir con gozo y alegría, con gozo y fe. Este tiempo de pandemia se va a pasar. Mañana vas a tener otros problemas. La vida de gozo y fe debe ser una vida que caracterice al discípulo verdadero. Muchas veces en eso se basa, ¿no? Muchas veces no estamos mostrando ese gozo y fe, y justamente ese gozo y fe tienes que mostrarlo en tiempos difíciles, cuando tienes pleitos, cuando tienes pruebas en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer, porque es ahí donde se va, digamos, probar tu fe y tu gozo, ¿no? Dice, hay pruebas personales, ¿no? Hay encrucijadas, hay callejones sin salidas, tentaciones, que son traídas por personas a nuestra vida, ¿no? Por personas X a nuestra vida. Los problemas de David, por ejemplo, fueron traídos por sus enemigos, por Saúl, por su propio hijo, por envidia, por pleitos, por críticas hacia su reino, por chismes, por envidias, por murmuraciones. A David lo odiaban y él tenía pruebas que él no podía controlar, estaban fuera de su mano, ¿no? Él no podía hacer nada para hacer eso, solamente confiar en Dios. Pero también David tuvo problemas que fueron causados por su propia tentación. Sufrió por sus propias elecciones, malas elecciones. Hay dos razones por las cuales podemos hallarnos en medio de una prueba: nuestra propia culpa, las malas decisiones y tentaciones, nuestra propia concupiscencia, como dice la Biblia, también por circunstancias a nuestro alrededor, como el caso de David. Muchas veces somos maltratados y odiados por la gente que nos rodea, porque el simple hecho de ser cristianos, ¿no? Entonces eso pasa también. En Mateo 5 quiero mostrarte un poquito acerca de la respuesta a las personas. La respuesta a las personas, digamos así, a tu prójimo, en los pleitos. En Santiago 1, del 2 al 11, podemos ver la respuesta a las circunstancias. Y esas cosas debemos atravesarlas por fe y con fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor prueba para el gozo del discípulo de Jesús que nuestra respuesta al trato de los que nos tratan mal. Valga la redundancia en la palabra, ¿no? No hay mayor prueba para nuestro gozo y la fe, si somos discípulos verdaderos de Jesús, que nuestra respuesta al trato de aquellos que tratan mal, de tus enemigos, de aquellos que tal vez no les caes y piensan mal de ti. No hay mayor muestra de nuestra disposición a perdonar que nuestra disposición de perdonar a un hermano en medio de una discusión o pleito. Para nuestra fe, la mayor muestra de que si nuestra fe es genuina es el perdón. Es como tú estás tratando a los demás y sobre todo a tus enemigos. No hay mayor prueba a nuestra fe y a nuestro gozo que la esperanza y el amor que debemos mostrar, y también esa fe en medio de una situación adversa. Eso es lo que quisiera enseñarte ahora. No hay un día en el cual no seamos tentados a responder a nuestro enemigo como nuestro enemigo nos trata. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero a mí sí me pasa muchas veces que soy tentado. No es que a mí no me traten mal. Yo creo que a ti también te tratan mal, hermano. Y a ti también te han gritado, a ti también no sé, has tenido alguna discusión, y si es con una persona con la cual no te llevas bien, muchas veces te da las ganas de responder con la misma palabra con la cual te ha hablado esa persona, ¿no? No hay día en el cual no estemos tentados a devolver mal por mal. Si él me ha hecho así, si ella me ha hecho así, yo también voy a hacerle lo mismo. Eso es lo que estamos tentados a hacer cada día. No hay un día en que nuestras circunstancias nos empujen a perder el gozo por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, un día puede ser que te esté yendo bien y al otro día te está yendo mal, y de repente tu gozo y tu fe se van. De repente tu gozo, tu alegría se van.
Entonces no hay un día en el cual, por lo menos en este tiempo de pandemia, no estés tentado a perder tu fe. No hay un día en el cual también, cuando tienes un problema, te sientes tentado, tentada a tratar con rudeza, con mala gana a las personas que están a tu alrededor. A pesar de que esa persona no te ha hecho daño, ¿no? Pero como estás molesto, molesta, has tenido un pleito, has tenido algún tipo de dificultad, tienes algún tipo de prueba, entonces te sientes tentado a gritar a los demás, a tratar mal a los demás, a irritarte con tus seres queridos, con tu esposa, con tus hijos, tal vez con tu papá, con tu mamá. No sé, te está yendo mal y te vas al desánimo. Tienes pleitos y te vas al desánimo, ¿no? Muchas veces he visto personas también que están sin rumbo, ¿no? Ya no, hermano, ya no quiero, ya no. Pero ahí es donde se muestra, hermano, hermana, tu gozo, tu alegría y tu fe, si tu fe es verdadera también. Ahí es donde se muestra. Muchas veces tu fe disminuye, tus ganas de leer la Biblia disminuyen, tus ganas de orar disminuyen, tus ganas de querer estar en la iglesia disminuyen, tus ganas de que te visite el pastor, tus ganas de que, no sé, muchas veces no quieres ni estar en contacto con los hermanos. ¿Por qué? Porque justamente las circunstancias, puede haber pleitos en tu casa, problemas, pruebas en tu vida y no quieres saber nada de Dios y estás dudando de Dios. Y eso pasa en estas circunstancias. No te digo nuevamente, hermano, la mayor prueba de fe para el discípulo de Jesús es vivir en paz, mantener la fe, el gozo en un mundo imperfecto, poniendo nuestros ojos, esperanza y amor en las cosas de Dios. Esa es la mayor prueba del cristiano. Y en este tiempo es lo que estamos viendo, hermano. En este tiempo es lo que estamos viendo justamente. Si tú quieres vivir en un mundo perfecto donde no hay dolor, donde no hay pleitos, donde no hay ese tipo de cosas, que todo va a estar bien todo el tiempo, entonces creo que nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Debemos tener en cuenta esto. Y mi ánimo para ti es decirte, mira, Jesús está hablando acerca de esto, acerca de los pleitos. La Biblia habla acerca de las pruebas. Jesús, el Espíritu Santo, habla acerca de las pruebas. Y tú tienes que tener oído, tienes que tener los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos, el corazón bien abierto para poder darte cuenta que estas cosas el diablo las va a usar para igual apocarte en tu fe, a desanimarte en tu fe. Mira, Mateo 5, 38 al 45, bien rapidito vamos a verlo. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. No, el daño que tú me haces, yo también te lo voy a hacer. Eso más o menos es la idea. Aunque cuando fue escrito esto en Levítico, no fue algo que... Eso fue más para tribunales, no es para la persona en sí, para el ofendido, sino es para el tribunal, ¿no? O sea, digamos, hay un tribunal ahí y el tribunal tenía que que deliberar, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero los fariseos lo estaban usando de mal modo. Entonces, ellos decían que el daño que la persona me ha hecho, yo también se lo voy a hacer. Con la misma moneda yo te voy a pagar, ¿no? Si tú me engañas, yo te engaño. Si tú me robas, yo te robo. Si tú haces esto contra mí, yo también voy a hacer esto contra ti. Golpe con golpe, odio con odio. Y Jesús está diciendo, no. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, esa es una palabra que tú tienes que tener en cuenta, hermano. Pero yo os digo, ¿qué es lo que Jesús dice? Que resistáis al malo. No resistáis al malo, dice. Y ahora hay muchas interpretaciones de esto, pero más o menos es, ¿cómo resistes al malo? Actuando como él. El malo va a dejar de comportarse como se comporta, contra ti por lo menos, cuando tú no uses sus tácticas, cuando no uses sus mismas actitudes. No resistas al malo. En el versículo 46 y 47 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No? Mateo 5, 46 y 47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El 47, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los publicanos eran gente que estaba buscando mayormente en ese tiempo dinero, eran ambiciosos, estaban queriendo siempre, su mayor,
su corazón estaba en el dinero. La cosa a la cual ellos estaban siguiendo era el dinero. Y todas las cosas por las cuales ellos se esforzaban era el dinero. Podían traicionar a sus propios hermanos judíos por el dinero. Y podían enriquecerse solo por dinero. Entonces no hagas las cosas como lo hace el publicano, poniendo la importancia mayor en el dinero. Más adelante vamos a ver qué dice acerca de eso Jesús. Pero no actúes como Él actúa, porque Él ama el dinero. Dice, no, eso también dice, ¿no hacen también así los gentiles? Los gentiles no conocen de Dios, no han escuchado de Dios, no saben quién es el Dios de la Biblia. Entonces dice, no resistáis al malo, actúa no como los publicanos, no como los gentiles que no conocen de Dios. La respuesta de nuestro Señor Jesús es una de fe y de gozo. Si tú vas a actuar como ellos andan, como ellos actúan, como un no cristiano actúa, tu fe y tu gozo se va a ir. Tu gozo se va a desvanecer. Vas a pensar más en el problema, en el odio que tienes, en la situación que tienes con esa persona. Y no vas a actuar como una persona que tiene puestas sus ojos en Dios, en la esperanza eterna que tenemos en Dios. ¿No? El gozo se va cuando empiezas a actuar como uno que tiene su mayor esperanza en el dinero y como uno que no conoce a Dios. Noé, Abraham, Jacob, José, Jeremías, Daniel, todos ellos esperaron en fe el cumplimiento del reinado de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, puedes leer, habla del gozo que vamos a tener en el cielo y del gozo que va a haber cuando Jesús venga a la tierra. Y muchos, los pastores, cuando vieron a Jesús, gozo, ¿no? El cumplimiento de la promesa, gozo. Jesús trajo gozo a las personas y al corazón de las personas que entendieron su venida. Entonces, el gozo es algo que proviene de Jesús en nuestras vidas, de la noticia que se supone Jesús ha traído a nuestra vida. ¿Es verdad para ti? ¿Es verdad para ti? Esa es la pregunta. Para el discípulo cristiano, la noticia de Jesús, las buenas nuevas de Jesús es su mayor gozo. Por eso es que el cristiano actúa de diferente forma, controlado por el Espíritu Santo. Jesús hace una conexión entre el estar conectado a Él, hace una relación entre estar conectado a Él y el gozo. Por eso cuando Él habla acerca de que nosotros somos las ramas y Él es la viña, Él dice que sin esa conexión no hay gozo. Más o menos lo que dice acá en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo que vamos a tener nosotros los cristianos proviene de nuestra relación con Jesús, de estar conectado a Jesús. Porque antes de este versículo Él está hablando acerca de que nosotros no podemos hacer nada en esta vida sin Jesús. Entonces tu gozo va a ser cumplido cuando disfrutes y estés conectado a Jesús. El salmista en Salmos 81:1 dice: cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad júbilo. ¿No? Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Dios es la fortaleza del cristiano. ¿No? Entonces, la fe. Hemos visto muchas veces que la fe es algo que no se puede ver, ¿no? El cumplimiento de la fe. Por fe creemos que el mundo se ha creado de lo que no es, dice Hebreos. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Gálatas 3, 6, 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y justamente eso quiero invitarte también, hermano. No puedes vivir con fe. El discípulo cristiano tiene gozo al escuchar el evangelio de Jesús. Gozo y esperanza. Gozo, alegría al saber las buenas nuevas del evangelio de Jesús. Perdón
misericordia, gracia para el ser humano. Pero también, hermanos, esta gracia, esta misericordia y este gozo vienen solo por fe. Solo por fe. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No hay otra cosa. Abraham por fe hizo muchas cosas. Pero la única cosa que Dios contó de Abraham era su fe. El creerle a Dios. El creer en sus promesas. Entonces no hay otra cosa que podemos añadir a la fe para ser salvos. Y también no hay otra cosa que podemos añadir a la fe para vivir en esta vida. Si tú no estás viviendo por fe, sobre todo cuando estás teniendo pleitos, cuando estás teniendo dificultades, cuando estás teniendo discusiones, cuando hay gente que está hablando mal de ti, sabiendo que Dios ha prometido que de Él es la venganza y que, bueno, tú en tu corazón quieres que las demás personas, tus enemigos, entiendan el Evangelio, entonces no estás viviendo como discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús quiere que los demás entiendan acerca del Evangelio, pero si nuestra actitud es como la actitud de un publicano, de un gentil que no conoce a Dios, entonces la persona con la cual tú estás teniendo algún tipo de disensión no va a creer jamás en Dios. O por lo menos no va a haber, hay una diferencia entre lo que Él hace y lo que yo hago. Y eso es muy importante, hermanos, a la hora de actuar. Actúas porque crees en el Evangelio, pero actúas también sabiendo que Dios tiene la venganza en sus manos, pero actúas también en la esperanza de que la persona o las personas que son malas contra ti puedan conocer de Jesús y puedan saber de Él. La respuesta de Jesús nos invita a dar, por acá estoy, en el versículo 39, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿no? El versículo 39, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Respuesta de fe y de gozo. Respuesta de fe y de gozo, ¿no? Eso es lo que normalmente no haría eso. El gentil, el publicano, aquel que tiene el publicano también habla de una persona que está con los ojos puestos en esta tierra. O sea, el publicano, lo único que tiene es la tierra, lo único que tiene es las comodidades, comodidades económicas en esta tierra. Entonces él va a responder pensando que todo lo que existe en esta tierra es lo material. Entonces el publicano va a actuar así. Pero esta respuesta que Jesús nos invita a dar cuando tengamos pleitos, nos hace ver y le hace ver a las demás personas que tú y yo somos diferentes. Ante un insulto personal, también debemos dar la otra mejilla. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, también déjale la capa. Es algo bien interesante porque he estado leyendo unos comentarios acerca de eso y la verdad, de todos estos versículos, no hay mucho comentario, no hay como que debes hacerlo. Si yo te pido a ti, hermano, dame la capa o dame algo y después dame otra cosa más, seguramente como seres, y si tú también me pides a mí eso, me va a doler. Y voy a pensar, ¿qué quiere? ¿Qué persona tan arrogante? O no sé. Y la verdad es que Jesús nos está invitando a actuar de diferente forma. Una forma tan radical, una forma tan diferente que todo el mundo podía decir, este hombre, esta mujer, ha pasado algo con esta persona. Parece de otro planeta, porque en mi planeta, o en esta ciudad, o en mi casa, por lo menos, la respuesta es otra. La respuesta es otra. Entonces, no hay como un consenso en cuanto a esos versículos. Cuando los lees es como que, y sobre todo los que comentan acerca de esos versículos, es como que eso es mucho lo que Jesús me está pidiendo, es demasiado lo que Jesús me está pidiendo. Es incluso más que un milagro, ¿no? ¿Cómo es que yo,
en mi carne, puedo a una persona que me pida mi túnica también darle la capa. A una persona que me ha quitado algo, darle algo más. ¿Cómo lo puedo hacer? Es radical, hermano, es radical, es muy diferente, es algo que te vuela la mente, es algo que hace que tú pienses, wow, qué diferente es mi cristianismo, qué diferente es lo que estoy viviendo yo. Porque si te digo, bueno, dale la capa a alguien, dale tu túnica y dale la capa a alguien más, vas a decir, hermano, tú eres un bien tonto. Y me estás aconsejando que yo sea un tonto también. Este mundo no funciona así, me dirían, y seguramente yo también le diría a otra persona que me diga lo mismo. Este mundo no funciona así. A cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, llévale 2. Habla de un soldado que le obliga a un judío a llevar. Normalmente esa es una ley. Y él dice, haz el esfuerzo doble. Hay algo diferente en este hermano, hay algo diferente en esa persona. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar prestado de ti, préstalo, no se lo rehuses. Sé generoso, ayuda, da soporte, comparte a las personas que te tienen como enemigo. Estás en pleito. Tienes que mostrar que hay algo radicalmente diferente en ti. Esta respuesta de Jesús nos invita a pensar que Jesús tal vez vivía en un mundo irreal. Y si alguien predica esto, este no es el Cusco, este no es Perú, este no es el mundo, esto no es como funciona un mundo capitalista, un mundo de cualquier tipo, donde todo el dinero vale y lo único que vale es el dinero. Todos en el cristianismo actualmente todos quieren dones espirituales, todos quieren sanar personas, todos quieren levantar muertos, todos quieren hablar en lenguas, hablar en todo tipo de lenguas. Todos quieren imponer manos y que el Espíritu Santo entre a otras personas y vean su poder. Pero cuando leemos estos versículos, no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Y hablo de todos nosotros, ¿no? Hablo de todos nosotros. Creo que es algo que nos invita. El Espíritu Santo nos está invitando a hacer algo muy diferente. En nuestro tiempo hay gente que puede pasar 2 horas, 3 horas en conferencias de cómo hacer que otras personas hablen en lenguas, pero nunca hablan acerca de ser generoso, de ayudar al enemigo, de llevar 1 milla, 2 millas más la carga del enemigo, de sufrir el defraude de los bienes materiales. Vivimos en una época donde lo que más importa es lo externo y no lo interno. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, a los que hablan mal de ti, a los que te insultan, a los que pelean contigo, a los que te difaman y dicen cosas malas contra ti. Ama a aquellos que hacen mal contra ti. Haced bien a los que os aborrecen. No me puedo sentar con esa persona. No sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces a mí se alejaron de mí. Se cambiaron de mesa para no estar conmigo. Orad por los que os ultrajan, por los violentos, por los que te golpean, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente, hermano, la invitación es una invitación de fe, creyendo. Este no es el mundo que me voy a quedar, en el cual me voy a quedar. Si tengo fe, si tengo gozo, tengo fe, que este no es el mundo en el cual me voy a quedar. Entonces, ¿para qué vivir como el publicano que está enfocado en las cosas materiales, pensando que esto es todo lo que tiene? ¿Para qué vivir como la persona que no conoce de Dios, como el gentil? ¿Para qué vivir como él? ¿Para qué responder como esa persona? Como discípulos debemos ser radicalmente diferentes. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Y haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y no seas vencido por el mal, sino vence con el bien
el mal. Romanos 12, 19 y 21. Vence con el bien el mal. El discípulo de Cristo vence con el bien el mal. Hermano, no estés preocupado en hablar en lenguas, en bautizos. Si tú no has llegado a ese extremo de decir, mira, esto es lo que dice Jesús y debo actuar de esa forma, entonces no estás viviendo un discipulado radical. Y muchas veces pensamos que ese tipo de cosas, muchas veces como actuaciones, son lo más radical. Lo radical es nuestra respuesta en nuestros pleitos, hermano. Bueno, ya para terminar, vamos a ir al otro punto. La respuesta en la prueba y la dificultad. En Mateo 5, hemos visto la respuesta ante los pleitos, ante las personas que tienen pleitos contra nosotros. Y en este tiempo, hermano, como te dije al principio, todos tenemos pleitos. En tu casa hay pleitos, gente que te debe seguramente no te está pagando. El gobierno tiene pleitos con nosotros, hay deudas que debemos hacer. Y seguramente en tu casa también debe haber algún tipo de pleitos. Tu respuesta debe ser una respuesta cristiana, de fe y de gozo. Gozo, hermano. No dejes que tu gozo se lo lleve los problemas. El diablo quiere eso. La respuesta ante la prueba y la dificultad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. No dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. No penséis, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 2, 1, 2 al 11, Yo quiero enfocarme en el versículo 5, 6, del 5 hasta el 11, más o menos. El apóstol Santiago nos invita a tener gozo en diversas pruebas. Ten sumo gozo en las diversas pruebas que tienes. Pero no puedes tener gozo si no tienes fe. El gozo verdadero viene de la fe en Jesús y en las promesas de Jesús. Porque si tú quieres encontrar gozo sin Jesús y sin las promesas en Jesús, tu gozo va a ser de plástico, pasajero y falso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No? Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira, hermanos, en el versículo 5 dice que hay personas, y había personas en la iglesia a la que Santiago está escribiendo, a las que le faltaba sabiduría. Y dice, pídala a Dios, el cual os dará abundantemente y sin reproche. Muchas veces en este tiempo de dificultad, de prueba en la cual hemos llegado ahora, podemos tener falta de sabiduría. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida, de mi familia, los ahorros que tenía? ¿En qué trabajo voy a trabajar? Toda mi vida me voy a dedicar a esto. Y no sé qué te pasa a ti, pero a mí en mi mente por lo menos es una pregunta que tengo. Y hay muchas veces en las cuales tengo muchas preguntas también acerca de la iglesia, los hermanos, si algún día vamos a volver a reunirnos o no. No sé qué pase por tu mente, pero en nuestra mente siempre hay algo
en lo cual tenemos dudas y nos falta sabiduría para poder decidir, ¿no? Entonces podemos pedir a Dios la sabiduría que viene de Él. Y tú debes pedir, dice, con fe, nuevamente, con fe, no dudando. Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, en fe voy a actuar, ¿no? Dice, pida con fe, no dudando. También hay gente que duda, hay gente que le falta sabiduría, ¿qué voy a hacer? Pero hay gente que duda entre 2 o 3 cosas. Y se va para acá, se va para allá y pierde tiempo, ¿no? Pierde mucho tiempo arrastrado, dice, por las olas del mar, como olas del mar. Entonces, si tú te anclas en algo, y eso es en Jesús, sobre todo, vas a tener seguridad. Dice, no piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermano, yo no sé cuál sea tu sobre todo ahora en tu parte espiritual, porque puedo decir, ¿no? Bueno, ya, lo demás está bien, hermano, o tal vez en tu parte económica, pero quisiera hablar a tu parte espiritual. O estás con el Señor, o estamos con el Señor, ¿no? O estamos de doble ánimo, igual que en el tiempo de Josué. Queremos seguir a Dios, queremos confiar en Dios, queremos decir, este es mi Dios, en Él voy a confiar en tiempos buenos o en tiempos malos, o mi desánimo o mi duda me va a dejar y me va a arrastrar hacia donde yo no quiero. Entonces debemos pensar siempre en esas cosas. El hermano de humilde condición gloríese en la exaltación, en las promesas que Dios nos da. El rico en su humillación, sabiendo que Dios es mayor que él, porque él pasará y las riquezas en este mundo no van a durar. Eso es lo que está diciendo acá en en Santiago 10, ¿no? Entonces, hermano, quiero animarte porque justamente estas son cosas que nos suceden mientras tenemos pruebas. Hay gente que se encuentra con falta de sabiduría en este tiempo. Hay gente que está dudando de qué hacer con su vida. Hay gente que es humilde y tal vez humildad habla acerca de pobreza, ¿no? Pero estamos viviendo en un tiempo donde casi todos, sobre todo aquí en Perú, están luchando para conseguir dinero. Y también hay personas a las que, no sé, puede ser que le está yendo bien. La cosa es que al inicio dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A eso se refiere de diversidad de pruebas, Santiago. Hay gente que puede estar dudando, hay gente que puede estar con falta de sabiduría, con problemas económicos, y hay gente también que es rica. Y muchas veces decimos, pero mira, hermano, si está rico o si le está yendo bien, eso no es una prueba. Claro que es una prueba para el Señor. ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Cómo vas a actuar tú cuando te falte sabiduría? ¿Cómo vas a actuar tú cuando estés dudando? ¿Cómo vas a actuar tú cuando el dinero no esté, cuando te falte la economía, como nos está pasando ahora? ¿Cómo vas a estar tú cuando, si por gracia de Dios, tú llegas a ser rico o llegas a tener más dinero? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante la dificultad o la prueba que Dios va a poner en tu camino? Y mayormente ahora en este tiempo, ¿cuál es nuestra respuesta en este tiempo de, digamos, falta de dinero? En ese tiempo en el cual todos están luchando para tener un trabajo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Va a ser una respuesta de gozo, de fe? ¿O va a ser una respuesta de me dejo derrotar? Me dejo derrotar. La salvación es por gracia de Jesús. Por salvos, por fe, porque por gracia sois salvos, dice Efesios. Y esto no de vosotros. Nuevamente, todo comienza con la fe en Jesús. Todo comienza con la fe en Jesús.
Dice, pongo mi fe en el Evangelio y este es el Evangelio, no hay otro Evangelio. Ya, en Corintios, 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente, hermanos, tu respuesta de fe, tu respuesta de gozo, va a ser una respuesta que tiene los ojos puestos en el Evangelio. A ese Cristo resucitado, a Jesús resucitado, a Jesús que ha muerto, dice la palabra de Dios, dice que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú no estás poniendo tu fe en ese Evangelio, en ese único Evangelio, que no hay otro Evangelio, que no existe otro Evangelio y que a pesar de que muchas personas piensen que hay otro Evangelio, este es el único Evangelio. La muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús es el Evangelio. Es el Evangelio. Esa es nuestra esperanza. Vamos a resucitar si creemos en Jesús. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Si tus ojos no están puestos ahí, tu fe no está puesta ahí, no vas a tener gozo. No vamos a tener gozo en nuestra vida. Nuestra vida va a ser una vida en la cual todo lo que esperamos viene de este mundo, como lo hacían los cobradores de impuestos, los publicanos. Y nuestra vida va a ser una vida en la cual no conocemos las promesas de Dios y tampoco conocemos lo que Dios enseña, como la vida de los gentiles. Y como discípulos de Jesús, hermano, yo te animo de corazón a que podamos vivir una vida con fe y gozo, en pleitos y en pruebas, en pleitos y en pruebas, en dificultades y mientras gente nos odia, es ahí donde vamos a ver si realmente nuestra fe es una fe genuina. Vamos a orar, hermanos. Te pido, Señor, por favor, que tú puedas tener paz para nosotros esta mañana. Te pido, por favor, por los hermanos, que por favor les ayudes a vivir una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de alegría, de gozo, en medio de toda dificultad, en medio del temor, en medio de todo esto, que nos ayudes a vivir una vida en la cual nuestra respuesta sea genuina, sobre todo cuando tengamos pleitos. Y en este tiempo hay muchos pleitos. Y en medio de pruebas, cuando estemos dudando, cuando estemos con falta de sabiduría, cuando estemos sin dinero, cuando estemos con mucho dinero tal vez, que nuestro corazón esté anclado en ti y en tu Evangelio, y que no sea como el de los publicanos, tampoco el de la gente que no te conoce, como los gentiles. Que no vivamos como huérfanos, Señor, en este mundo, sin saber tu Evangelio, sin saber tu verdad. Te pido, Señor, aviva el corazón de mis hermanos, aviva el corazón de mis hermanos, Señor. No dejes que mis hermanos, y tampoco yo, Señor, menguemos en nuestra fe. Y te pido, por favor, que no menguemos en nuestra fe. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.